Muy bien, mis queridos amigos y amigas de la astrología psicológica, bienvenidos hoy con José Millán. Hoy vamos a hablar de la entrada del Sol en Escorpio. Casi siempre, pues en los videos hablamos de las lunas, lunas nuevas o lunas llenas, pero el Sol es fundamental, el Sol es gigante, caben todos los planetas dentro de él y aún sobra espacio. Entonces, ¿cómo no darle esa misma importancia? Bienvenido, buenas tardes, José Millán. Hola, gente, ¿cómo estáis? Juan Carlos, me alegro mucho de volver a estar contigo, con todos Muchas gracias. vosotros. Que ya hemos hecho tres videos, el de Virgo, el de Libra y hoy el de Escorpio. Pues muy bien, vamos a abordarlo desde distintos puntos mitológicos y vivenciales, e incluso de lo que hemos hecho nosotros mismos en consultas, la misma experiencia que nos ha mostrado un poco de lo que es Escorpio. Bueno, José Alberto, para mí Escorpio tiene que ver con esa alma selvática del ser humano, esa alma que nos protegía cuando éramos nómadas en el bosque para que el tigre no nos comiera. ¿Sí? Es un poco la defensiva y la ofensiva incluso. Tiene que ver como cuando entramos a la naturaleza o al bosque. Uno no ve que el pajarito viene y le canta acá todo bonito y no, todos están a la expectativa de que hay una boca más grande que me va a comer y los pájaros cantan, sí, pero en otras ocasiones lo que están es defendiéndose de los otros pájaros que vienen a comerse en sus huevos y todo. Es decir, la naturaleza Escorpio es un poco, te como antes de que me comas, te mato antes de que me mates, me defiendo antes de que cualquier cosa pase, ¿no? Y esa parte del horóscopo donde está Escorpio, si tenemos planetas en Escorpio, pues está mostrando esa naturaleza defensiva, ese instinto. Digamos, Escorpio en el horóscopo está dirigido hacia los animales de sangre fría, ¿sí? Serpientes, escorpiones, que muestran un poco la naturaleza autónoma del ser humano, instintiva. ¿No? Mm. Sí, has dicho algo que me ha interpelado mucho, que es el devorar, el canibalismo, el vampirismo, incluso como mitos, incluso como miedos colectivos, ¿no? El miedo al vampiro. Son muy, muy escorpiónicos y revelan mucho lo que es el circuito energético de Escorpio, que es finalmente, a mí me recuerda mucho Escorpio a lo que los alquimistas llaman el proceso de la calcinatio, que es la calcinación. Y es un proceso muy, muy curioso, ¿no? Porque es normalmente el proceso por el cual encontramos la sustancia de la piedra filosofal y la liberamos. ¿Eh? Y es curioso porque en el proceso de calcinación, las instrucciones que tienen los alquimistas, que son siempre muy metafóricas, es el tomar el cuerpo del rey, matar al rey, que es matarse a uno mismo, de algún modo, y dejarse devorar por un gran lobo gris. Y ese gran lobo gris, una vez que te ha devorado, quemar, quemar. Y al quemarlo, trocearlo, quemarlo, y una vez quemado, tú de alguna manera recuperas tu esencia y la liberas, ¿no? Y este proceso alquímico, que parece muy esotérico, tiene mucho que ver con la energía de Scorpio, que es el entrar en contacto con el otro que te va a devorar, o al otro al que tú vas a devorar, llegar a una fusión y en esa fusión producir ya un rayo de luz y producir un nuevo yo, producir un nuevo yo que se ha transmutado. ¿Mm? Con una mayor Entonces, fertilidad, que es ese rito de matar al rey para fertilizar la nueva tierra, ¿no? Que tenía que ver. exactamente, exactamente, ¿no? Pero ahí ya entramos en lo que es el comportamiento neurótico de Scorpio también, ¿no? Cuando el mecanismo se atranca, cuando el mecanismo se bloquea. Que es cuando el Scorpio llega a la fusión con el otro, que es el éxtasis, y claro, en este yo soy yo y yo soy el otro y yo tengo control de este proceso, eh, te quedas ahí porque sabes que lo que viene después es la separación, es el abandono, es la agonía, es la noche oscura del alma. Y entonces, por eso muchos escorpios se quedan ahí, y ejercen el control, que es el mecanismo de defensa típico de escorpio, el control,
para que el otro no se salga de este abrazo mortal, de este mordisco vampírico. Por eso en las historias de vampiros, cuando muerdes a alguien, el vampiro se vuelve vampiro a la otra persona, que es una manera de controlarla, de no dejarla escapar. Y ahí es donde vemos ya, donde entramos en el lado oscuro de Scorpio. Oscuro y neurótico, de no querer perder el control y el poder que ha adquirido con el tema de la fusión, ¿sí? Y Claro. que en Escorpio es tan importante aprender también a renunciar, aprender a morir en una sustancia para renacer, ¿sí? Eh, Fíjate cómo en la ópera de Goethe, de Fausto, Fausto ya ha aprendido muchas cosas de la vida y decide venderle el alma al diablo para entender un poco más, saber más, ¿sí? Y el diablo le dice, listo, el contrato va a ser de la siguiente forma, el día en que quieras apoderarte de algo, sentir que el tiempo ya no pasa en ese algo, ahí vengo por tu alma, ¿sí? Y así es como Fausto termina viviendo una serie de situaciones enormes, unas vivencias hermosas, y un día llega a una tierra bella y dice, aquí es donde quiero estar, esto es lo que quiero que quede por siempre para mí. Y ahí llega Mefistófeles y le rapta su alma, ¿sí? Finalmente es salvado y redimido porque las figuras de Dios en esta ópera hablan de que solo con esa valentía con que Fausto pudo llegar a ser el tema es digno de humanidad, ¿sí? Pero es curioso, Escorpio precisamente se puede quedar atado a situaciones del pasado eternamente, a la primera novia, al primer novio, a los primeros amigos, esos amigos de la infancia, esos sí eran amigos, ¿sí? O esa sí era una novia, ¿sí? Y se puede quedar retenido en el tiempo. Fíjate cómo en el infierno se habla, desde lo cristiano, que si haces el mal es para siempre que te vas al infierno. Y eso es Escorpio, precisamente. Me quedo atado en un para siempre con una situación, mi alma queda dada al diablo porque me quedo detenido en un momento, en una relación, en una vivencia. Y me enveneno porque no puedo soltar de allí. El infierno es aquí mismo. El Escorpio cuando no perdona, cuando no da vuelta de hoja, cuando se queda atado a una situación, no dejando que la vida fluya. Sí, y yo lo entiendo bien, ¿no? Quizás porque lo he vivido yo mismo tantas veces, que cuando uno llega a esta situación de fusión, de éxtasis, de Escorpio vive terriblemente dividido, tensionado entre estas polaridades de vida, muerte, luz, oscuridad, ángel, demonio, éxtasis y agonía. Éxtasis y agonía. Entonces, realmente me recuerdan mucho al antiguo símbolo de Plutón, lo voy a dibujar aquí, que ya casi no se utiliza, solo lo utilizan los franceses, que es un símbolo así. Espera, sí, ahí se ve. Este es el Sí. antiguo símbolo de Ujú. Plutón, que es el que yo utilizo, ¿no? Y a mí me gusta mucho este símbolo de Plutón porque a mí me recuerda muchas cosas, me recuerda antagonismo entre la vida y la muerte, como Escorpio lo que va haciendo es reconduciéndolos, los va uniendo estas polaridades cada vez más, vida, muerte, agonía, éxtasis. Y me recuerda también a la imagen de su regente, Plutón, ¿no? Que es de alguna manera un agujero negro que va atrayendo hacia sí en órbitas parabólicas ¡guau!, a todo lo que le rodea y lo va devorando, ¿no? Sí. Entonces, mi idea con Escorpio es siempre de alguna manera yo lo que les aconsejo es llegar a esta síntesis, porque Escorpio es un signo de agua, los signos de agua son signos de algún modo de disolución, de fusión, funden los tres signos precedentes, igual que Cáncer funde a Géminis, Escorpio funde a Libra, funde a Virgo, funde funde a Leo, funde todos los elementos, digamos, presociales de nuestra psique y de ellos consigue hacer ya una unidad en la que la muerte y la vida están indisolublemente separadas.
yo creo que es la manera para ellos de salir de esta angustia existencial tan potente, es darse cuenta de eso, de que la muerte y la vida son lo mismo, de que la agonía y el éxtasis son lo mismo, ¿eh? Y aceptar una vida, claro, una vida de un escorpio no es banal, no es superficial, es una vida que es una crisis continua, que es un entrar en agonía y en éxtasis continuamente, y tienen que aceptar eso, tienen que aceptar eso. De- Es de- una vida plácida de Tauro. Sí, ahí en el símbolo que mostrabas, esa afluencia que va hacia abajo, ¿sí? Precisamente Escorpio es un poco como el minero, el que necesita profundizar, meterse en las cuevas, entender las situaciones. Es como el Sherlock Holmes del zodiaco, el que necesita saber las causas, los orígenes. eh, y en esa profundización, pues es peligroso, digamos, uno se puede llegar a perder allí en toda esa sustancia, pero también se encuentran grandes tesoros. Por cierto, a Plutón en la antigüedad, el eufemismo que usaban para referirse a él era rico, ¿sí? Porque hay riqueza en la profundización de las cosas, pero también hay riesgos, ¿sí? Y uno de los temas de la vida y la muerte que tú estás nombrando allí, que es la casa 8, pues Plutón y Escorpio rigen los grandes cambios de la vida. El niño debe morir para que nazca el adolescente debe morir para que nazca el joven, y así en cada una de las distintas etapas. Eh, digamos, conectarse con la sustancia de Escorpio es también ver que la vida es ese flujo de vida y muerte, así como la energía, no se crea ni se destruye, solo se transforma. Esa es la misma vida, ¿sí? Que necesita desde la perspectiva de Escorpio ver los procesos de transformación y darse la oportunidad de vivirlos, de transformarse, como el ave fénix, que cuando tiene ya 100 años hace su nido y enciende fuego para morir. Claro, morir quemada es todo un dolor, pero también renace de las cenizas. ¿Sí? Y esa es como la dinámica de los planetas ubicados allí, una necesidad de transformación, de cambio. Por eso cuando los planetas en Escorpio o en Casa 8 ven que todo está como muy tranquilo, como muy pausado, ellos mismos se encargan de ponerle una bomba al tema a ver si, si se renueva. Totalmente. No les gusta, no les gusta, ¿no? Pero esto, fíjate, me recuerda también lo que habíamos hablado antes de los animalitos escorpio. Los animalitos escorpio que son las tarántulas, las víboras, los escorpiones, las cucarachas, todos estos animalitos escorpios. ¿Y dónde viven? Viven en agujeros todos ellos. Y eso es una imagen muy potente, porque es muchas veces el escorpio que ha quedado varado, que ha quedado rigidizado en una experiencia de abandono, una experiencia de abandono. Claro, todo escorpio va a vivir el abandono, a vivir la muerte, de un modo u otro. Entonces se dicen, nunca más me volverás a usted. ¿Y qué hacen? Se meten en su agujero. Y ves muchos escorpios que yo les digo, eres como, como las tarántulas de mi pueblo, como las víboras de mi pueblo que están en su agujero y no se atreven a salir. Tienes que salir. Las víboras, las tarántulas salen afuera porque necesitan comer. Entonces tienes que salir, no puedes seguir ahí, pero dices, no, 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 que es tan malo, fue tan duro, me dolió tantísimo y tal, Eh, ¿no? Y claro, acaban muriendo 1000 veces, mm. acaban muriendo 1000 veces. Generó tanto trauma que me protejo. Eso es un tema de la protección, como lo que hablábamos un poco de ese instinto del alma selvática, ¿no? Me defiendo y me protejo. Y en esa defensa pues está la soledad. Entonces el escorpio también puede quedarse muy aislado para evitar el dolor de la tragedia de vivir una vez. Y es que pues escorpio tiene que ver con el amor. Entonces cuando aman es a tope. Escorpio es o negro o blanco, es muy dicotómico, ese pensamiento dicotómico de o me amas o me odias, ¿sí? Y si me amas, demuéstramelo, o sea, es como muere por mí, ¿sí? Es así de intenso, sobre todo una Venus Plutón o una Venus en casa 8, una Venus en Escorpio, ¿sí? Tiene unas necesidades de esa profundidad, ¿no? Sí, sí, yo recuerdo en mis tratos personales con escorpios y escorpias que una de sus frases favoritas es el sí o no. ¿Estás conmigo o no estás conmigo? O sea, no te dejan, no te dan derecho al gris, no te dan derecho al sí, pero no. Cuando finalmente la solución es el sí, pero no, es el sí y no, es
la fusión del sí o no. Tienen tanto miedo a que les despolarices, de algún modo. Dices, ellos te dicen, yo lo que estoy viviendo ahora mismo, esta fusión contigo, es la vida. Y lo que hay fuera de esta relación es la muerte. Es la luna en Escorpio. Es conmigo vives, conmigo sobrevives, fuera de mí mueres. ¿Te das cuenta, no? Entonces, uf, es muy, muy duro, es muy duro, ¿no? Eh, eh, Y claro, hablarles del gris, ¿no? Sí, ellos no ven, el arco iris no existe, blanco o negro. O sea, ah, Blanco o negro, es ah, terrible, ¿no? ah, Y ellos viven por eso tan apegados a esos estados de éxtasis o al recuerdo de las agonías que han vivido, que van a entrar siempre en el control. Van a entrar siempre, digamos, como mecanismo de defensa hasta que maduren en el control. Yo lo veo, ¿no? Muchos consultantes escorpios que me vienen y mírame la carta de mi amiga, de mi amigo. Te digo, ¿para qué quieres que, ¿para qué quieres que la tire? No para saber, para- para- para controlar, ah. para controlar. Sí, el tema Claro, del sí, sí, sí. control es... El tema del control. y Eh, y es que fíjate que como Escorpio y la casa 8 rige todo lo tabú, todo lo secreto, todo lo oculto, ¿sí? Una de las cosas tabúes, pues, es la sexualidad, ¿sí? Entonces, fíjate cómo todo a nivel social, simbólicamente, se habla de que todo lo sexual es para mayores de 18. Esto requiere también, a nivel ya simbólico, algo bien interesante, ¿no? Y es que los planetas en Escorpio necesitan ser adultos y tener una contención para poderse demostrar, para poder sacar su sustancia, ¿sí? Normalmente uno ve que cuando hay muchos planetas en Escorpio, la persona necesita pasar por encima de los 30 o los 40 años para poder expresarse y dar su propia sustancia, porque sienten que hay tanta intensidad, tanta voracidad, ¿sí? Que qué peligro mostrarme así. Entonces lo mandan todo al inconsciente. Pero cuando ya hay una estructura, un adulto, es decir, cuando ya es mayor de 18, ¿sí? O mayor de 21, tienen ya cómo dar una propia sustancia, una propia esencia, ¿no? Y tienden a ser un poco más felices en la medida que hay más madurez, más estructura. Sí, yo creo que Escorpio es un signo de maduración muy lenta. Y de hecho, claro, su regente es el planeta más lento de todo el zodíaco. Y yo creo que Escorpio, cuando realmente empieza a llegar a una relación fluida con su propia naturaleza, es a partir de los 38, 39, cuando sufre la primera cuadratura Plutón-Plutón, y cuando comienza su crisis de los 40, ¿no? Y ahí es cuando realmente se da cuenta que tiene que despojarse, tiene que quitarse, como todos los animales escorpianos, que se quitan mudas, mudan de piel, que tienen que mudar de piel, ¿no? Y, y abandonar esta resistencia a pasar a la fase final de luz, que es la fase, salgo de mi agujero y ya he consumado la fusión, he obtenido del otro lo que yo necesitaba, le he dado al otro lo que yo necesitaba y echamos hacia adelante dejando los cadáveres de los viejos yoes detrás, que ese es el gran problema, dejar el cadáver del viejo yo detrás. Dejar morir lo que debe morir para dar paso a lo nuevo que deben hacer, ¿sí? Dejar ir al que se quiere ir para dejar llegar al que quiere llegar también, ¿sí? Es uno de los temas ahí centrales de Escorpio, como poder apreciar el duelo, las etapas del duelo y poderlas vivir en toda su sustancia para poder despojarse de la antigua piel, ¿sí? Fíjate cómo los antiguos creían que la serpiente era inmortal, porque claro, no había luz ni nada de eso, veían de pronto que entraba una serpiente al pueblo, se acostaban a dormir y al otro día veían la piel de la serpiente y decían, no, pues cambió de piel. Y ahí viene un poco el mito del urobolus, de la serpiente que se muerde la cola, que es el infinito, ¿sí? Y precisamente esto es algo que necesita hacer Escorpio, cambiar de piel, ¿sí? Eh, los planetas en Escorpio necesitan tener épocas de transformación total. Uno ve un Escorpio, de pronto un amigo del colegio que después se lo encuentra uno 15 años después y
totalmente distinto, hasta de cara, de forma, de ser, de todo, ¿sí? Y eso les da sustancia, les da vida, poder hacer transformaciones totales, cambio de pelo, cambio de fachada, cambio de look, ¿sí? Cambio emocional, cambio de relaciones. Eh, Y no, date cuenta de que las agonías escorpiónicas son brutales porque son realmente ese arrancar, desgarrar material psíquico, material emocional de uno mismo, un material que uno cree que es suyo y que necesita. Y el proceso escorpiónico nos dice, no, 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 esto ya no es tuyo, ya no lo necesitas, sí, sí, es mío, es mío, es mío, ¿no? Y se y, agarra a él y y ahí está donde está el drama, por no querer soltar, porque realmente el drama pasa en la medida en que ya se suelta y se deja fluir, ¿sí? El sufrimiento y la agonía está es porque no quiero dejar que esto se vaya de mi vida. ¿Mm? no, y ellos tienen que aceptar que su vida va a ser eso, su vida va a ser eso. Su vida va a ser encuentros con personas, con situaciones con las que van a entrar en una especie de fusión, de abrazo sexual, porque por eso el sexo es una metáfora tan, yo diría, tan bella, tan cercana al proceso de Escorpio, porque eso es, ¿qué es el sexo? Es una interpenetración, un intercambio de fluidos, un intercambio de emociones, de materia psíquica, para luego llegar a un éxtasis y luego darte cuenta de que ya no, de que no eres tú, ya has cambiado, ese proceso te ha cambiado y te tienes que separar y hay una tristeza, ¿no? Es el dicho latino este que dice omne animal triste post coito, todos los animales se quedan tristes después del coito y es un fenómeno natural, te quedas triste porque has perdido algo tuyo y haces un duelo de lo que has perdido, pero luego te recuperas. La pequeña muerte, como la llamaban también los, Los franceses, los franceses, ¿no? No. petite morte. Sí, sí, sí. Y, Entonces, claro, sí, dime, Juan sí, Carlos. no, que pensando también que Escorpio es la casa 8, que es donde empiezo yo a vivir el otro, ¿no? De la 1 a la 6 vivo mi yo, y de la 7 a la 12 vivo lo otro. Y Escorpio, digamos, en la 7, que es Libra, es la pareja, pero en la 8 es donde me fundo, donde muero como una individualidad para nacer como pareja. Después muero como pareja para nacer como familia. Sí, son esos pasos que necesito. Si yo me quedo pensando en la individualidad que tenía antes de tener pareja, pues no suelto mi individualidad y voy a estar en un matrimonio caótico. Si no suelto la pareja cuando nace un bebé, un hijo, si no suelto lo que éramos como pareja para nacer como papás, pues también entro en la angustia existencial de que se me perdió la vida, se me fue la vida por tener hijos o se me fue la vida por tener esposas, ¿sí? Y eso hace parte de Scorpio, ¿sí? De tratar de hacer una renovación de una nueva etapa, abrirse a la nueva etapa. Sí, no, es curioso también otra cosa, ¿no? Cuando estudias a Escorpio en relación al signo siguiente y al signo opuesto, te das cuenta del signo siguiente que es Sagitario, y Sagitario es cuando uno se presenta en el templo, cuando uno entra en el templo en el que va a ser revelada la verdad. Sagitario es la verdad revelada. Por supuesto, no digo que la verdad tenga que ser revelada por Dios, pero a nivel metafórico, Sagitario es la verdad revelada por nuestro, yo diría, nuestro ser superior, en nuestro Dios interior, ¿no? Claro, al templo, ¿cómo hay que entrar? Hay que entrar de blanco, hay que entrar de puro, hay que entrar limpio. Uno no puede entrar sucio al templo, uno tiene que entrar después de la calcinatio, después de haber limpiado, quemado toda la ropa vieja, todas las excrescencias, todos los excrementos, todo lo que no es uno, todo lo que no es uno, tiene que haber sido calcinado, quemado, eliminado para entrar de blanco al templo. Me estoy dando cuenta que tú llevas una camisa blanca y yo llevo una camisa negra. Y estábamos hablando antes, ¿no? Que Scorpio es o blanco o negro, y hay que decir a la gente que nos escucha que no nos hemos puesto de acuerdo para nada. Ha sido absolutamente espontáneo, ¿no? El tema de las camisas.
Sí, qué curioso eso. Sí, sí. Pero claro, debemos desechar, quemar, atrás la vieja sustancia. El primer regente de Escorpio es Marte, desde la antigüedad, ahora entró a ser Plutón desde su descubrimiento. Pero precisamente Marte y Plutón hablan de esas regeneraciones, de esos cambios, de, de esos procesos de limpieza profunda, ¿sí? Marte es un poco como el símbolo del trabajo de Hércules limpiando los establos, que Mm. cómo va a limpiar toda esta mierda que hay, ¿no? Entonces él simplemente desborda dos ríos para que limpien todo y se lleven todo. Parte de este dramatismo y de esta angustia existencial que se vive en Escorpio es esa limpieza, esa regeneración, ese dejar atrás cosas. Eh, Fíjate que, Y sí, dime, dime. dime, dime. ¿No? No, dime, dime. Pensando a nivel mitológico, que alguien que la representa muy bien es la medusa, ¿sí? Que por cierto vi precisamente la semana pasada de cómo en Estados Unidos habían hecho una inversión de ese mito, en donde la medusa es la que mata a Perseo y es la que tiene la cabeza de Perseo en su mano, cuando en el mito original, pues Medusa ha sido violada o agredida por Poseidón, ¿sí? Y de esa semejante agresión ella se ha transformado, los cabellos son unas serpientes, y el poder que tiene ella es paralizar a aquel que la mire de frente, ¿sí? Y eso es un poco lo que también sucede en Escorpio. Si nos metemos a profundizar sin las herramientas como Perseo, que fue con un escudo Un que le escudo. permitió la reflexión para no verla de frente, ¿sí? Si nos vamos de una frontalizar toda la situación emocional, nos podemos quedar paralizados. Es el miedo que paraliza, quedarnos angustiados por lo que encontramos, ¿sí? Y por eso acá lo que dice Perseo es bien interesante, ¿no? Él se va primero a donde las tres figuras de las que comparten un ojo para que le ayuden a encontrar las herramientas para ir a matar a la medusa, ¿sí? Y él consigue de Atenea el escudo, consigue de Hermes las sandalias aladas, las que lo dejan volar, la bolsa del mago donde va a meter la cabeza cuando la corte, la espada diamantina con la que la va a cortar, ¿sí? Y de Hades consigue el escudo protector, la invisibilidad, ¿sí? Y ya con esas herramientas logra su cometido. Es interesante observar ese tipo de situación en el mito ya en la vida real. Para enfrentarnos con Escorpio necesitamos de alguna manera herramientas. Esto, entrar así, de que voy a atacar mi sombra y ya voy a cambiar y me voy a transformar, y eso nos quedamos paralizados allí. Necesitamos algunos tipos de herramientas, sobre todo el escudo, que es la reflexión, poder reflexionar frente a los temas. Por ejemplo, los mitos son una forma de reflexión, porque cuando hablamos de un mito no hablo ni de ti ni de mí, hablamos del mito. Entonces el mito permite tener ese punto de reflexión donde no es a ti el que te pasa, es a Perseo, ¿sí? Que se va a buscar Mm. la medusa. Y eso ayuda a que la reflexión no nos confrontemos y nos paralicemos frente a cosas profundas de la vida. Como estamos hablando del alma selvática, estamos hablando de millones de años de evolución allí, que saben más que la mente. Y desde la mente consciente, 200 o 300 años de hiperracionalismo no nos ayudan a confrontar a Escorpio. Escorpio se confronta es con el escucha, con la escucha, con poder escribir, con un terapeuta, con un amigo, hablando, ¿sí? Dando una serie de catarsis emocional donde no se juzguen las cosas, sino simplemente se abracen, se acepte lo irracional de la vida, se acepte el caos de la vida. No, es curioso lo que dices, ¿no? De la relación de Escorpio y del escudo que porta Perseo. Yo siempre relaciono el escudo de Perseo con la terapia, con el terapeuta, porque el escudo es un espejo. Y tú cuando vas a un terapeuta muchas veces hablas con ella o con él y te das cuenta que no ha pronunciado una palabra y tú te sientes mejor, simplemente porque te ha servido de espejo. Has dicho, venga, habla, cuéntame, ¿qué te pasa? ¡Ah! Y de repente te ves reflejado en ese espejo, que es un espejo seguro, que es seguro porque sabes que vas a poder mirar a tu propio infierno sin que te suceda nada, porque lo está manteniendo el terapeuta. El terapeuta es una figura segura, de algún modo. Y por eso yo he observado, no solo yo, muchos otros astrólogos,
la presencia de Escorpio, la luna en Escorpio, el Sol, un Plutón fuerte, una casa 8 fuerte, en terapeutas. Terapeutas, porque efectivamente el terapeuta tiene que ser de espejo y tiene que tener un poco, estar curtido en su propia bajada a los infiernos para poder sujetar ese escudo de Perseo y ayudar a la otra persona, ¿no? Pero el mito de Medusa es muy interesante porque, claro, a lo mejor han tratado de, yo diría ahora, de sí, de feminizarlo y todo esto, pero realmente en el mito tenemos que darnos cuenta de una cosa, que el mito es un mito femenino. Está lleno de figuras femeninas. Está Danae, está Medusa, están las górgonas, todo ese lado oscuro, reprimido, femenino. De algún modo, quien es liberado no es Perseo, es Medusa, Es Medusa. porque es Medusa la que se libera, porque al cortarle la cabeza, lo que ella llevaba adentro, que era el fruto de la violación por Neptuno, que era el Pegaso. caballo, El el pe- Pegaso y el gigante Crisaor, se liberan, salen, por fin, que es la creatividad, que es el parir, al hacer este ejercicio de desbloqueo, de desbloqueo del dolor, porque es una violación, de nuevo es algo muy plutoniano, es una violación que había dado lugar a un cierre, un bloqueo fortísimo, y el corte de la cabeza es simbólico, no mata a Medusa, la libera, te permite sacar fuera lo que tenía dentro, te das cuenta, ¿no? Entonces, pero lo que pasa es que hoy en día enseguida nos abandonamos a lecturas muy... Sí, Ya de sabes lo que acuerdo. quiero decir. Y es que fíjate que es un mito de redención de lo femenino, precisamente. Totalmente. Porque, ¿qué es una violación? O sea, la violación es la violación de Poseidón allí, lo que significa es cómo nuestra cultura, por ejemplo, racional y ecuánime, se siente violentada y agredida por la naturaleza y la biología de las cosas, ¿sí? Porque acá no existe la perfección idealista de los signos de aire, sino la realidad, ¿sí? Entonces, esa es una violación al espíritu humano, de saber de que somos una mente infinita, un espíritu infinito que cae en un cuerpo finito, mortal, lleno de errores, de biología, ¿sí? Y esa es la violación que siente, por eso se dice en el mito que o fue una violación de Poseidón o fue que tuvo un acto sexual con la gorgona en un templo de Atenea. Es decir, esto habla de que en la racionalidad, ¿por qué tuvo que entrar la biología? ¿Por qué tuvieron que entrar las feromonas? ¿Por qué tuvo que quedar embarazada mi novia? Porque tuve que contrastarme con algo que me forzó y que me llevó a, ¿sí? Esa violación se redime con Perseo cuando corta la cabeza de Medusa y sale Pegaso, que Pegaso es un símbolo de un pontifex, es lo que une la tierra caballo con el cielo alas. Eh, Claro, claro, sí, sí. No, y es curioso, ¿no? Pues si recuerdo bien, en el mito, Atenea les pilla a Neptuno, a Poseidón y a la Medusa, que no era Medusa, Atenea le convierte en Medusa, porque era una mujer muy bella, creo que era una de sus vestales, sí. y la convierte en un monstruo con serpientes y tal, ¿no? Te das cuenta de esto, ¿no? Efectivamente, de la racionalización del aire, ¿no? Es decir, no cabe este sexo desatado, esta fusión, esta creatividad del sexo, porque finalmente el sexo es lo más creativo que hay, ¿no? Bien, bien, bien. Sí, Los sí. mitos. Y luego está también el mito que a mí me gusta mucho, el de Caronte. Pues sabes que Plutón y Caronte realmente no es un planeta con su satélite, es un sistema de dos planetas, porque Caronte es algo más de un tercio de la masa de Plutón, y realmente giran los dos en torno al centro de gravedad común, ¿no? Y, y entonces ahí se ve un poco digamos, este tándem de Plutón y Caronte, que Caronte es el mito, es el barquero que te hacía pasar la laguna Estigia hasta el Hades, y tenías que llevar, los griegos los enterraban con dos monedas de plata en los ojos, que era lo que hay que pagar. Y El esto, de pago. nuevo, es muy escorpiónico, muy plutoniano. Es si tú quieres entrar en el reino de los muertos, es decir, de los que viven después de morir,
tienes que pagar un precio. Dar un Que precio. pagar un precio. Ujú. Sí, el barquero que en ciertos mitos y todo lo representan como el psicólogo o el psiquiatra que ayuda a profundizar, ¿sí? Sí, Es el mensajero, es también un Hermes, ¿sí? Un Hermes sí, efectivamente. No, date cuenta que de nuevo en el mito, cuando Hades, Plutón, secuestra, abduce, viola a Coré, Perséfone, quien va a arreglar aquel entuerto enorme es Hermes, Mercurio, de Mercurio. nuevo, el pobre Mercurio, ¿no? Pues estamos siempre los mercurianos en medio de historias plutonianas, ¿no? Suscitando historias plutonianas. Eh, Eh, quería recordar una cosa, fíjate, el otro día estaba yo en YouTube y vi un vídeo, he visto muchos, ¿no? Sobre Plutón, ¿no? Y me recordó esto, justamente ayer, ¿no? Porque Plutón es un planeta que me fascina a nivel astronómico, porque realmente ahí hemos encontrado algo que no esperábamos. No esperábamos. Esperábamos encontrar un trozo de hielo como la Luna lleno de cráteres, es decir, sin vida geológica. ¿Y con qué nos encontramos? Con un planeta con una increíble vida geológica, con placas tectónicas, con un océano interior, con probablemente un núcleo radioactivo que calienta el agua y hace que se formen estas placas como células y tal. Y luego tiene una forma que es el corazón. Corazón, eso El te iba a decir corazón que en la foto que publicó la NASA, un corazón es el enorme. corazón. Es decir, no solamente no está muerto, sino que está muy vivo en un lugar en que no se espera que haya vida. En absoluto te encuentras con un planeta que está diciendo estoy súper vivo. Y encima te muestra en la zona más viva, que es donde salen todos estos afloramientos de nitrógeno sólido, pero que debajo está líquido y más debajo está hirviendo probablemente, un corazón. Y de algún modo esto me hace pensar, es un poco cursi, pero me hace pensar que Escorpio, Plutón, su quinta esencia es el amor incondicional, Sin realmente. duda, El sin amor, duda. El amor el es la amor entrega transformador e total. incondicional, Mm. entrega total. Y ahí es el lado noble, nobilísimo de Escorpio, que yo lo he vivido muchas veces con gente con energía escorpiónica, que es la gente que te acompaña hasta el abismo, hasta la muerte, hasta el infierno, que te ve viviendo un infierno personal y te dicen, no te preocupes, yo iré contigo, yo iré contigo. ¡Wow! Esto hay que tenerlos bien puestos. Sí, y es que fíjate que precisamente los mejores vínculos sociales, personales, en relaciones, no se forman de las risas, de tomarnos un vino, de hacernos el amor, no, los vínculos poderosos se forman es cuando nos enfrentamos y sentimos la compañía del otro, enfrentándonos a una situación caótica, crítica, ahí se generan las verdaderas amistades. Eh, por eso cuando en una sinastría uno ve a Saturno o a Plutón encima de los planetas de otro, uno dice, ahí hay cohesión, porque van a estar preparados para enfrentarse a una situación difícil y no solamente de Venus, Marte, de gusto, de placer, porque eso es efímero y eso es un poco Escorpio. Te acompaño hasta tus propios infiernos y estoy contigo y eso genera unos vínculos, un amor profundo. Sí. Sí, sí, y al mismo tiempo totalmente, yo diría, desapegado, increíblemente desapegado, porque sabe que la función de ese amor es transformarte y luego la vida sigue, y luego dejarte, no quedarse contigo, no ser tu terapeuta sine die. Pues Ah, José Alberto, decidí sí, hacer también la carta como del momento en que el sol entra en Escorpio y me pareció interesante ponerla sobre la mesa porque justo cuando el sol entra en Escorpio en el grado cero, la luna va a estar haciendo una conjunción exacta con Plutón, ¿sí? Y aquí para Colombia, Urano va a estar también exacto en el ascendente, ¿sí? Y hablando precisamente de esta naturaleza de Escorpio que entra, que es un signo fijo, estable, Urano está haciendo de las suyas con Escorpio, sobre todo las personas que nacieron los primeros 10 días, las que nacieron en octubre, ¿sí? Y principios de noviembre, pues Urano está moviéndoles el piso, está diciéndoles,
hay que despertar, lo que toca Urano lo despierta, hay que despertar tu naturaleza, tu instinto, hay que despertar tus renovaciones, tus cambios. Mm. Es un poco Sí, eso. no, yo cuando he visto esta carta me ha entrado yo diría que un escalofrío prácticamente, ¿no? Porque digo, claro, es una entrada que está absolutamente dominada por el sabor de Urano y de Plutón. Esta luna conjunta con Plutón y ese sol opuesto con Urano. Es decir, que va a haber una llamada muy fuerte a los escorpios, en general a todos los escorpios, pero sobre todo lo que tú dices, ¿no? A los de octubre, abrir las ventanas y dejar entrar aire fresco. Dejar que ese aire se lleve los viejos papeles, las viejas momias, los viejos afectos, apegos, memorias, todo esto, ¿no? Y que les va a revelar facetas desconocidas de sí mismos. Urano lo que te está diciendo al oído es, hay otra manera de hacer las cosas, hay una manera más libre, te está diciendo, sé libre, libérate. Y es un mensaje que Scorpio le puede costar integrar, ¿no? Como ser Por escorpiónico, su funcional y fijeza. al mismo tiempo libre. Al mismo Mm, tiempo libre, ¿no? mm, Y luego con esta luna conjunta con Plutón es realmente es el incorporar en lo personal, en lo íntimo, lo plutoniano. Es el estar acostándose, el irse a la cama y meterse a la cama y darse la vuelta y ver que estás acostado con el mismísimo diablo. Tienes al diablo, y tienes ahí a Plutón, ¿no? Entonces es eso, no estás en la cama con Plutón. ¿Mm? sí. Es bien fuerte esta Porque entrada. fíjate además que como Plutón es el regente de Escorpio, Plutón ha tenido mucha participación en todo este proceso que hemos estado viviendo en este 2020, ¿sí? Más aún en este instante que Júpiter está próximo a hacer la conjunción exacta y que está también la conjunción Saturno-Plutón, pues ya pasó, pero está también en orbe, ¿sí? Y la luna es como el segundero que va diciéndole a la astrología qué va pasando, ¿sí? El sol es como el minutero, ¿sí? Y la luna en este momento está diciendo como hay que acabar de integrar lo que hay, ¿sí? Hay que dejar que se vaya lo que se tiene que ir. Hay que cerrar capítulos. Hay que quemar el nido del ave fénix para que entre la nueva situación. Creería yo que este mes, bueno, realmente desde que arrancó la luna nueva, haciéndole también cuadraturas a todo esto, ¿sí? Este mes y bueno, el próximo trimestre están generando todas estas dinámicas de transformación y cambio. Acá lo que hay que hacer es como fluir con lo que hay, dejar que se vaya lo que se tiene que ir. Si date cuenta además que la luna es en astrología personal, representa tu cuerpo como cuerpo, como vísceras, como que hay dentro de la piel, y en astrología mundial representa al pueblo. ¿Mm? Entonces, efectivamente, de alguna manera esa luna está diciendo, bueno, mm, aparta de mí este cáliz, pero el cáliz es Plutón, pero se lo va a beber, va a tener que beberse este cáliz, va a tener que incorporar, meter en el cuerpo este cáliz plutoniano tan fuerte. Yo creo que con esa entrada en Escorpio, con la luna conjunta con Plutón, tenemos que beber el cáliz hasta las heces. Tenemos que incorporar lo plutoniano en nuestro cuerpo. Y yo creo que eso a muchos nos va a hacer efectivamente sentir a un nivel muy físico, que tenemos que bebernos ese cáliz, esa hiel de Escorpio para a partir de ahí quizás vomitar y quizás volver. Y a nivel de astrología mundial, pues también efectivamente vamos a tener que incorporar el hecho de que estamos conviviendo con, con una situación que es terminal. Entonces lo terminal también, ¿no? Entonces ahí va a haber yo creo que puede ser mañana un momento de catarsis brutal a nivel colectivo. Sí, sin Y duda. bueno, lo estamos viendo también, Juan Carlos, como muchos gobiernos están ya decretando medidas de toque de queda, que son medidas que hace unos meses, hace unos años hubiéramos dicho, coño, pero eso es la guerra. Los toques de queda es cuando hay guerra.
y tal. Y estamos viviendo ahora eso, el que España probablemente dentro de unos días estaremos en toque de queda, todo el país, te das cuenta, ¿no? Es una situación que no se había vivido desde la guerra civil hace casi un siglo. Uf, sí. Qué momentos tan intensos. Puro Plutón, intensidad Puro total. Plutón, Sí, 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 puro sí. Plutón, Están también efectivamente. las elecciones de Estados Unidos, está todo, o sea, es que es una ebullición social eh, que sin duda están marcando la pauta de generación de algo que ya estaba degenerado, pero que es necesario dar el paso hacia adelante. Yo creo que este fin de año va a mostrar eso, eh, un espíritu renovador. Fijémonos también como Luna, Plutón, pues es esa alma selvática a flor de piel, con la intensidad del cuerpo, ¿sí? Entonces, esto también muestra esa capacidad de sobrevivir pese a las situaciones, pese a las circunstancias. Es como si nos da a nivel individual la creatividad para hacer algo nuevo y diferente y el impulso para hacerlo. Date cuenta también que esta conjunción Luna-Plutón, que se me ponen casi que los pelos de punta, ¿no? Pensando en ella, porque, claro, la Luna es el planeta más íntimo, más personal, más próximo a nosotros. Es el primer planeta que experimentamos a través del vientre de la madre, el abrazo de la madre. Y está conjunto con el planeta más externo, más inhumano, más transpersonal de todos, que es Plutón. De algún modo, la conjunción lo que dice es vamos a meter dentro de este vientre de seguridad afectiva, emocional, vamos a meter a este transpersonal cuya función consiste precisamente en el colapso total de todas nuestras seguridades, sean lunares o sean saturnales, ¿no? Y es eso, es en la cama con Plutón, realmente en la cama con Plutón, ¿no? Eh, Y, en la cama y con Plutón y otro tema, no nos quedemos echándole perfume al muerto, ¿sí? No, necesitamos es dejar que el muerto se acabe de podrir y que se vaya. eh, porque, totalmente. porque, fíjate, yo diría que la luna en estos días, pues pasando por Júpiter, da una expansión, por Plutón una renovación, ¿sí? Y para después encontrarse con Saturno. Entonces da ahí un encuentro de autonomía. Entonces, ¿cómo depuro cosas para empoderarme eh, de mí mismo? Eso es Luna, Saturno, ¿sí? Creo que toda esa Sí. historia la que cuenta este ingreso del Sol allí. Y, no, y es fascinante porque vamos a vivir este momento de clímax total de la conjunción, la última conjunción Júpiter-Plutón, eh, que es creo que el 13, entre el 12 y el 13 de noviembre, eh, con el Sol en Escorpio. El Sol en Escorpio, es decir, que el Sol, que es la conciencia, va a estar posicionada desde lo plutoniano. Entonces vamos a realmente a vivir una entrada consciente. A mí me recuerda mucho, fíjate, te comentaba antes de empezar que estuve ayer viendo por cuarta o quinta vez Interstellar y me recuerda mucho la escena esta en la que Cooper, el héroe de la película, ya en la última parte de la película, decide sacrificarse de algún modo para que su compañera pueda llegar al planeta donde va, liberar de masa, de inercia a la nave, y él decide precipitarse en el agujero negro y hace una entrada consciente en el agujero negro, que es fascinante, ¿no? Y esto es algo similar a lo que vamos a vivir estas semanas. Vamos a realizar personalmente y colectivamente una entrada consciente en ese agujero negro que es Plutón. Eh, y en ese, porque Plutón, después de todo, que es como todo transpersonal, es un planeta que nos lleva más allá de los límites del espacio y del tiempo, que son los límites de Saturno, que son los límites éticos, morales, políticos, sociales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, los transpersonales lo que hacen es cargarse, romper de una u otra manera, disolver los límites del saturnal. Plutón es el más drástico, el más radical. Plutón dice
yo no los voy a romper como Urano, yo no los voy a disolver como Neptuno, yo voy a hacer Yo que te voy a desaparezcan, quitar porque algo, sí. O sea, te voy a quitar algo, porque date ujú, cuenta que en un agujero negro desaparece el tiempo como dimensión, desaparece el espacio, las dimensiones desaparecen, el espacio se curva tanto que ya no tiene sentido, el tiempo desaparece. Es decir, los límites, las fronteras colapsan, colapsan. Y ahí vamos a entrar en un universo en el que nuestros viejos límites, fronteras, seguridades han colapsado. No podemos tener recurso a ello. Y por eso nos da tanto miedo. Por eso nos da tanto miedo. Porque después de todo nos gusta lo saturnal. Hay que claro. reconocerlo. Nos da seguridad. Sin duda, pero y es que fíjate que es precisamente eso, esa función que está haciendo Júpiter y Saturno, son los cronocratos, los que dan la sustancia, las normas, la idealización de las cosas. Júpiter y Saturno están en proceso de depuración con Plutón, ¿sí? Entonces, Júpiter, Plutón está depurando hacia dónde es que le apunto y con Saturno está depurando los esquemas, los límites. ¿Para qué está haciendo esto? Es como si hiciera una gran limpieza profunda para después la gran conjunción que tenemos Saturno-Júpiter en 20 de enero, para que haya En una Acuario. reestructuración en Acuario. Una reestructuración porque ahí inicia una etapa de 200 años de conjunciones en aire. ¿Sí? Entonces, sin duda, esto que está sucediendo, el coronavirus termina siendo un empuje porque hubiera sido eso, hubiera sido una guerra, hubiera sido otra cosa, pero de todas formas hay una necesidad de depurar la antigua lógica con la que se regía lo social, Júpiter, Saturno. Sí, pero da miedo, da miedo. Yo te digo que cuando pienso en ello, eh, me da un vértigo terrible, porque estamos entrando en estos próximos días, y que no quisiera transmitirlo a la gente que nos escucha, pero digo yo, es lo que yo siento aquí profundamente desde mis tripas, un poco este vértigo, de decir, cielo santo, nos estamos metiendo en un espacio en el que no existe el espacio, no existe el espacio, no existe el tiempo. Por eso, claro, Plutón está relacionado, por ejemplo, con la corrupción. Claro, ¿qué es la corrupción? ¿Qué son los corruptos? La gente que tiene el poder que no respeta las normas. Claro, las normas son Saturno. Y Plutón dice, oh, las normas, ¿qué normas? ¿De qué hablas? ¿Qué es eso de las normas? ¿No? Y ahí vamos a ver la corrupción desde dentro, pero todavía mucho peor, no solo la corrupción política, que la estamos viendo a paladas estos días, que vamos a llegar a un paroxismo de eso, fíjate lo que en México, con el famoso General Cienfuegos y compañía, no hablemos del resto de los países de nuestra área, ¿no? De Estados Unidos y tal, sino que vamos a ver la corrupción de nuestra alma, la corrupción de nuestra psique, porque además va a pasar Júpiter, que es el planeta del conocimiento, de la visión. Júpiter nos va a ir enseñando ese paisaje terrible de corrupción interna dentro de cada uno de nosotros, dentro de cada uno de nosotros y también, lógicamente, dentro de nuestras sociedades, ¿no? Y por eso yo a veces digo, puff, Y, no y sé si estoy preparado para esto. claro, y es que fíjate, precisamente, ¿qué es la corrupción? Es una naturaleza muy instintiva del ser humano a tener el poder y el control a través del dinero o a través de unos pagos, unas coimas que llaman y demás, ¿sí? Entonces, fíjate que también Júpiter encima de Plutón es como poner en evidencia eso. Podemos decir, ay, yo critico al gobierno que hace eso, pero me para un policía, me va a poner un parte y yo le estoy pasando un dinero ahí a ver si me deja. Todos tenemos esa parte intrínseca de la supervivencia y mirar cómo salimos de un problema, de una situación. Y tal vez también Júpiter, Plutón lo que puede llegar a poner es como sobre la mesa los temas. Estos somos los humanos. Más bien, en lugar de criticarlos, buscar chivos expiatorios, ¿por qué no integramos esa naturaleza de lo que somos y de alguna manera le damos una mejor solución a todo esto? ¿Sí? Porque con ese moralismo de Saturno y Júpiter, pues es como, sí, juzgamos a todos afuera, pero no vemos lo que también somos nosotros mismos, ¿no? Mm, Ese sí, instinto. sí, no, efectivamente. Entonces, yo creo que estamos probablemente frente a los 2 o 3 meses
más intensos de los últimos 20 años. Creo que lo Sí. único parecido fue la famosa conjunción millennial con el hundimiento del muro de Berlín, del pacto de Varsovia y todo aquello que vivimos, sobre todo en Europa, se vio con mucha fuerza. Pero claro, ahora estamos viendo algo que es plutoniano, aquello era mucho más uraniano, neptuniano, las masas, los nuevos sistemas, el capitalismo, el clash, capitalismo-comunismo. Aquí ya estamos viviendo lo plutoniano. Lo plutoniano no es social porque todo se vive a nivel social, pero lo plutoniano es de algún modo, es fíjate, mírate hacia adentro y mira lo que eres, esto es lo que tú eres. Y claro, va a ser Júpiter, pero Júpiter amplía todo, ilumina todo, ¿no? Entonces, no vamos a poder sustraernos a esa vista. No vamos a poder sustraernos a esa vista. Entonces, bueno, espero que como el héroe de Interstellar encontremos la manera de comunicar con nuestro viejo yo, que es lo que él hace, comunica con su viejo yo, para indicarle el camino a seguir. Sí, qué belleza esa película. En esa es la gran enseñanza, ¿no? Eh, eh, yo pensaría que este es un momento, como tú le decías, estoy en la cama con Plutón. Entonces es eh, como lo que hacía Afrodita. Afrodita es la única diosa que no violan, porque Afrodita dice, me va a violar, no, un momentico, disfrutémoslo. Sí. Entonces es algo así como poder decir, ya estamos en la cama con Plutón, estamos en la cama con el cambio, con la transformación. Entreguémonos un poco a lo que hay para poder asumir mejor el duelo de la antigua realidad que teníamos, para poder tener un empoderamiento de Saturno-Luna de nosotros mismos y de una construcción un poco más realista, más concreta, menos de Walt Disney, menos de cómo deberían ser las cosas y más con los pies en la tierra. Aterrizar Luna, Saturno, aterra, porque me pone en contraste con los hechos, pero aterrizar me deja ser más maduro, más dueño de mí mismo y más empoderado de las situaciones con los hechos que hay, no con la imaginación de lo que podría ser. Sí, sí, pero va a ser una experiencia plutoniana, ¿eh? No, no nos hagamos ilusiones, va a haber una agonía, porque esa es la manera de enseñar de Plutón, es a través de la agonía. Y de la agonía ir hacia el éxtasis, ir hacia el éxtasis. Éxtasis que en griego significa estar fuera de sí, es decir, abandonar el viejo ego, la vieja carcasa, Con, viejo con, esqueleto. como también pensaría yo, para el último mito a recordar allí es la hidra de 1000 cabezas, que Hércules tiene que cortar, se sabía que era cuerpo de perro y cabezas de dragón, ¿sí? Y él empieza a cortar cabezas y empieza a salir más cabezas, ¿sí? Solamente hasta que Yolao le trae el fuego para ir quemando y cauterizando las cabezas, que el fuego es precisamente la conciencia, la visión, y por último, la única forma de matarla no fue peleando frontalmente y cortando, sino agachándose a recogerla para ponerla a la luz, ¿sí? Entonces no se nos olvide en este proceso que hay que tener humildad. Hay guerras que luchar, sí, pero también hay una necesidad de bajar esa estructura egódica de que yo puedo, yo genero, y con humildad recibir lo que hay para mostrarlo en la conciencia, de la luz. Sí, eso es una imagen bellísima que yo utilizo mucho, que es esa de Hércules arrodillándose frente a la medusa, sacándola a la luz y arrodillándose, que es una manera muy bella de significar que él es la medusa también. Él se arrodilla frente a una dimensión de sí mismo y que no hay que tratar nunca, nunca nuestros conflictos como conflictos con algo exterior, aunque los vivimos así, sino que son realmente conflictos con nosotros mismos Nuestros. y que tenemos que integrarlos a través del arrodillarnos. Un poco del judo. Me recuerda mucho al judo, que es me abandono a la fuerza del otro y con la fuerza del otro consigo darle la vuelta a la tortilla, darle la vuelta a la situación. Es un poco jugar con la fuerza del otro y con la inteligencia y con el respeto hacia el otro, ¿no? En el judo los dos contrincantes se saludan antes y después del combate, se reconocen que son uno realmente.
Eh, Bien, vaya repaso que hemos sí. dado a Escorpio. Pues José Alberto, un gustazo hacer estas conversaciones, estas tertulias contigo, delicioso. Ojalá podamos hacer la Igual. de Sagitario, ¿verdad? Para la próxima. Sí, 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 sí hemos sobrevivido, sí hemos sobrevivido. Sí, sí, yo creo que sí, yo creo que sí. Pero a lo mejor nos pilla un poco más delgados. Y prometo ponerme ya una camisa hawaiana, ¿no? Para Sagitario, una hawaiana. Muy bien, José Alberto, pues muchas Muy gracias a toda bien, nuestra audiencia y nos vemos entonces en un mes. gracias a todos y a todas que nos habéis aguantado una hora. Un abrazo, hasta la vista. Abrazo.